al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al Bueno, para los que no saben, salimos hace un momento en YouTube, más bien salimos en Facebook, salimos en vivo, estamos haciendo una transmisión. A los 40 minutos de ese mensaje aproximadamente el video se cortó la transmisión en vivo. El mensaje siguió, no salió nada, lógicamente, si se había cortado, claro que no va a salir. Así que estamos grabando entonces ahora para poder continuar con lo que habíamos hablado. Sí, lamentablemente pasó eso. Bueno, hace mucho no salía en vivo y también me esperaba que algo pudiera surgir, porque pasan estas cosas pasan. No es nada de otro mundo, no es nada nuevo, a todo el mundo le pasa. Así que bueno, vamos a continuar entonces con lo que rápidamente, ¿no? Con lo que estábamos hablando, que es el secreto de los libros eliminados, en este caso Primera de Macabeo, como acabamos de ver recién en el tercio inferior ahí que acaba de salir. Vamos a continuar en donde nos quedamos. Yo voy a primero subir la parte hasta donde llegó la transmisión en Facebook y vamos a continuar después con esta parte, ¿sí? Vamos a hacerlo en dos partes. Nosotros nos hemos quedado, ¿sí? Y vamos a ponerlo en la captura. Acá lo vemos en pantalla. ¿Sí? Nos habíamos quedado en... No, habíamos hablado de la destrucción de Jerusalén, ¿no? 2 años más tarde, el rey envió a las ciudades de Judea un funcionario encargado de cobrar los impuestos, el cual llegó a Jerusalén con un poderoso ejército, con intención de engañar a los habitantes. Les habló en son de paz y ellos les creyeron, pero de repente se lanzó sobre la ciudad, descargó sobre ellos un terrible golpe, matando a muchos israelitas. Después de saquearla, la incendió, destruyó las casas, las murallas que la rodeaban. Sus hombres se llevaron cautivas a las mujeres y a los niños y se apoderaron del ganado. Alrededor de la ciudad de David construyeron una muralla alta y fuerte con torres fortificadas y la convirtieron en ciudadela. ¿Sí? Pusieron en ella a paganos impíos y a judíos renegados que se fortificaron allí. Dice, almacenaron armas y provisiones y guardaron allí las cosas que habían robado en Jerusalén. Allí se pusieron al acecho. Vemos que dice que fue un peligro para el santuario y una constante amenaza para Israel. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario y lo profanaron, ¿no? Ahí vemos lo que Yeshua, como venía diciendo en el anterior mensaje que se cortó, el que hicimos recién, hace un rato, hace unos minutos. Yeshua habla de esto. Yeshua habla de la abominación desoladora. Mateo 24 hace referencia a cuando vean lo que está en el lugar Kadosh, ¿no? Cuando está en el lugar Kadosh, el que no tiene que estar, ¿no? Vamos a poner la pantalla ahora, igual vamos a leerlo. Entonces ahí vamos a ver lo que Yeshua está hablando, ¿no? Dice, alrededor del santuario lo profanaron, por temor a ellos huyeron los habitantes de Jerusalén, la ciudad se convirtió en residencia de extranjeros. Sus propios hijos llegaron, ¿sí? Vamos a ponerlo bien en pantalla. Sus propios hijos llegaron a ser extranjeros en ella y tuvieron que abandonarla, dice. El templo quedó en ruinas y desierto. Las fiestas se volvieron días de tristeza, las fiestas de Yahweh, estamos hablando, lógicamente. Las fiestas solemnes, nos referimos a eso. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a seguir bajando ahí.
Dice los sábados, o sea, los Shabbat, el día que se guarda, el día que se conmemora, el día que se entroniza a Yahweh, ¿sí? El día que Yahweh descansó de la creación, el día que fue establecido, el cuarto mandamiento, ¿sí? Que para muchos hoy está abolido, ¿no? Eso es la ley, eso ya quedó en el pasado, eso es de los judíos. No, mi hermano, eso es lo que sigue vigente y lo que Yeshua deja bien en claro, que él no vino a abolir, ¿sí? Entonces, vamos a ver en la palabra. Nosotros vemos que, bueno, si buscamos cualquier imagen, cualquier imagen que busquemos, obviamente que no sea católica, ¿no? Porque eso es donde está ahí el tema, ¿no? Vemos que el cuarto mandamiento es el acuérdate del día de reposo, es el día para Yahweh, ¿sí? Como decía recién. Bueno, vamos a ver. Los sábados fueron causa de vergüenza, dice el Shabbat, ¿no? Y el honor de la ciudad se convirtió en ignominia, dice. Como fue de grande su gloria, así de grande fue su humillación. Su altivez quedó convertida en cenizas. O más bien, en tristeza. Vamos a bajar un poco entonces. Seguimos. Versículo 41 en adelante. Dice, el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos a formar un solo pueblo, es decir, al pueblo de Israel y a lo que él mismo había conquistado. Lo que él mismo había conquistado también, ¿no? Entonces de todo eso formó un solo pueblo, una sola nación. Es un poco parecido a lo que se quiere hacer al final de los tiempos, ¿no? Nosotros sabemos del nuevo orden que se quiere establecer, que habla de una sola moneda, un solo gobierno, una sola religión. Y acá vemos a Antíoco Epífanes cumpliendo con eso. Dice que abandonaron cada uno sus costumbres propias. A eso hablamos propiamente del pueblo de Israel. Dejaron de celebrar Shabbat, dejaron de celebrar las fiestas. Se volcaron a las costumbres paganas, se volcaron a las cosas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Yahweh estableció. Dice, todas las otras naciones obedecieron a la orden del rey y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado, el Shabbat. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país. Entonces vemos que dice, y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, ¿sí? Que hacían profanar el sábado, ¿sí? Las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, ¿sí? Ese decreto también dice, mandaban a construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico. Ahí se introduce la idolatría hasta el día de hoy en el mundo. Ahí comenzó todo. Y eso incluye también a Israel. Por supuesto que cuando decimos Israel no va a cambiar el significado de lo que Israel tiene, lo que Israel representa, que son las naciones del mundo. Desde que empezamos con este canal que lo decimos, no es la primera vez que lo digo, ¿sí? La expansión, la expansión o la dispersión de las naciones, ¿no? Hablamos de eso. Dice que también, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Y ahí vemos el comienzo, como decía en el mensaje anterior que se cortó, que no llegó a mucho. Empieza la pérdida de la identidad. Este es el comienzo de la pérdida de la identidad del pueblo de Israel. Este es el comienzo de cómo cada uno fue desconociéndose a sí mismo, porque eso fue lo que causó el dejar las prácticas
que tienen que ver con la Torá, con las instrucciones que Yahweh ha dejado, que nos ha dado, que son las fiestas solemnes. Se cambió las fiestas solemnes que están en el Levítico 23, ¿sí? Como la fiesta del Pesaj o Pascua, la hemos conocido, que no tiene absolutamente nada que ver con huevo de chocolate ni conejos, lo aclaro. Se cambió, se dejó obviamente de lado la fiesta de la primicia, la fiesta de los panes sin levadura, que tiene que ver con cuando Yahshua trata en el madero con el pecado del mundo, ¿sí? Se cambió lo que nosotros hemos conocido como Pentecostés también, ¿no? A la fiesta de Shavuot, Hechos capítulo 2, lo vemos ahí, que es cuando el Ruach HaKodesh, ¿sí? El espíritu de Yahweh desciende sobre nosotros, la creación, quien fuimos formados a su imagen y semejanza. Y ese soplo que él estableció, ese soplo que nos habla Génesis, fue lo que nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Así que nosotros sabemos que somos un templo y tenemos que permanecer limpios como tal, ¿no? Así que estamos obviamente en tiempos muy difíciles, de mucha prueba, mucha tentación, de posible desviación de muchos, pero eso no tiene que frenarnos a seguir perfeccionándonos, porque santidad representa eso. Santidad significa que sigamos guardándonos, de eso se trata. Así que vamos a seguir con la lectura. Entonces dice, vamos a seguir. Dice, esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran sacrificios. Judea, ¿sí? Estamos hablando el área específica de donde Yahshua sale. Lo sabemos, ya lo hemos dicho, que él fue rechazado por su propio pueblo. Muchos judíos traicionaron la ley, acudieron a cumplir estas órdenes. Con su perversa manera de proceder, obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugios. Si acá vemos nosotros el mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo de Judá, la tribu de Yahshua, cometiendo cualquier tipo de acto, que va en contra de la palabra, ¿sí? Ahí vemos la rebelión del mismo pueblo de Yahweh. Muchos por miedo, muchos porque se han convencido de que eso estaba bien, lo que el rey Antíoco Epífanes había impuesto, quizás lo consideraban como que estaba bien. Pero la cuestión es que ellos se habían rebelado en contra de lo que Yahweh había establecido, ¿no? Entonces, vemos entonces el día 15 del mes de Kisleu, ¿sí? Vamos a ver que específicamente, ¿no? El mes de Kisleu, estamos hablando, ¿sí? Según el calendario hebreo, obviamente. Sí, el mes de Kisleu hace referencia es el mes donde comienza la creación del mundo. Es el noveno mes según el ordenamiento de los meses en la Biblia, que comienza por Nisan. Nisan, en este caso estamos hablando entre marzo y abril, para que se dé una idea, ¿sí? En el hebreo exactamente se escribe Kislev, ¿sí? Con K y termina con B corta, ¿sí? Entonces, perdón, en el calendario gregoriano, que es el nuestro, equivale a noviembre, diciembre, no marzo, abril, como dije recién, ¿sí? Corrección. Así que vemos que en ese día, el día 15 del mes de Kisleu, o sea, estamos hablando de noviembre a diciembre, y ahora vamos a ir más adelante y vamos a entender los cambios que hubo. Dice que del año 145, dice, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. En las puertas de las casas, en las calles, se ofrecían incienso. Destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron, y si a alguien se le encontraba un libro de la alianza de Dios, dice, ¿no? O de Yahweh, o alguno simpatizaba con la ley, se le condenaba a muerte según el decreto del rey. Así, usando de la fuerza, procedía esa gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban en las diversas ciudades, o sea, los que estaban ocultos, los israelitas verdaderos, el pueblo de Yahweh verdadero, el real, que era perseguido. Y Yahshua dice que habría persecución, la señal de Mateo 24, cuando dice que cuando vean en el lugar santo
la abominación desoladora, dice, huyan a los montes, ¿sí? Tiempo de aflicción, tiempo de... ¿Qué es lo que le pasó a Israel? Exactamente fue eso. Y eso se volverá a repetir. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de Mateo 24, que de cierta manera es un resumen de Apocalipsis. Y acá vemos nosotros el cumplimiento de lo que Yeshua estaba hablando, que todavía no había sucedido. Lo vemos cumpliéndose. La destrucción del templo, cuando los discípulos le estaban enseñando a Yeshua el templo, la maravilla del templo, la belleza del templo, ¿sí? La fachada, o sea, la parte exterior, la entrada del templo estaba cubierta en oro, ¿sí? Imagínense cuando Yeshua dice que no, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, estaba hablando de que literalmente no iban a quitar todas las piedras para extraer el oro, para llevarse todo, las copas, los elementos, toda la fachada, todo fue arrancado, todo lo que era valor, ¿sí? De ahí de eso se llenaba y se quedaba, ¿no? Todo el ejército y Antíoco Epífanes, ¿no? Liderando todo eso. Así que vemos ahí, dice que destrozaron, quemaron los libros, como decíamos, el día 25 de cada mes, versículo 59, ¿no? El día 25 de cada mes se ofrecían los sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos, de acuerdo con el decreto, y las mujeres, me parece que estoy muy cerca del micrófono, y a las mujeres que les había hecho circuncidar a sus hijos las mataban, ¿sí? Las mataron con sus niños colgados del cuello, y mataron también a sus familiares y a los que habían hecho la circuncisión. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros, y ahí es donde nosotros vemos lo que dice el libro de Colosenses, cuando el apóstol Pablo dice, nosotros estamos hablando palabras, ¿sí? No sé si... yo sé que muchos no suelen comentar el video porque... Bueno, estamos prestando atención a la enseñanza, ¿no? Así yo también lo hago con mi pastor, como dije en el mensaje anterior, el pastor José Cubillo, que es nuestro pastor. Él nos enseña palabra, nosotros aprendimos de esa manera. Quiero mostrar este pasaje que nos lleva a esto que acabo de leer, ¿no? Que dice que muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violar la alianza sagrada, y en efecto murieron, dice, ¿no? El versículo 63 del capítulo 1 de Primera de Macabeos. Acá vemos Colosenses 2:16, que dice: por tanto nadie lo juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. ¿Por qué? Porque acá se estaba viviendo un tiempo en el cual se estaba buscando recuperar lo que había perdido el pueblo de Israel. Pablo, cuando iba a una ciudad y a otra, no es que estaba de vacaciones, estaba aburrido en la casa. Pablo estaba buscando recuperar lo que se había perdido, esa identidad. Y la influencia del gnosticismo, había mucha influencia de los gnósticos en ese entonces, como la hay hoy también, mucha. Que ellos lo que hacían era confundir nada más al pueblo que realmente quería conocer su identidad. Pablo obviamente iba a ser perseguido hasta lo último, porque él estaba abriendo los ojos, despertando al pueblo de Israel y haciéndoles entender de dónde ellos salieron, lo que habían perdido. Pablo estaba haciendo recuperar al pueblo de Israel, que había sido esparcido a causa de esta situación que provocó a Celo, ¿no? Al pueblo de Israel. Obviamente que de ahí entra el pueblo, las ovejas perdidas de la casa de Israel, las 10 tribus esparcidas por todo el mundo. Judá y Benjamín estaban todavía en tierra de Israel, ¿sí? Judá, donde viene Yeshua; Benjamín, donde viene el apóstol Pablo mismo. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo menciono ya que estamos hablando del tema. Y entonces vemos nosotros que la persecución es tremenda. Si leemos el libro de Hechos en la medida de lo posible completo, vamos a entender que Pablo estaba luchando constantemente y yendo de una ciudad a otra. Y las cartas de Pablo son muy claras. En este caso Colosenses dice que nadie se sienta mal de los que están recuperando su identidad o de los que han sido... porque obviamente que había otra enseñanza, había otra doctrina, como la hay hoy. Hoy también hay doctrinas tremendas que dice, pero orá por el cerdo y comelo, no hay problema. Orá por la morcilla, por esa comida que tiene sangre, ¿sí? Orá y lo comés y listo, no hay problema, porque ya oraste, ya el cerdo es santo. No es santo. Lo que Yahweh ha puesto como impuro, nosotros no podemos santificarlo. Si para Yahweh es animal impuro, es animal
que es de abominación, nosotros eso no se puede cambiar. Nosotros no somos quien para cambiar la palabra de Dios. Eso está establecido de esa manera. Si lo queremos usar como una justificación para decir, bueno, vamos a comer el cerdo. Sí, es rico, claro que sí. El cerdo, ¿quién no? Es riquísimo. ¿Sí? Como unas costillas de cerdo, tocino, chicharrón, todo eso. Es riquísimo, claro que sí. Pero no se puede comer. No se puede. Esa es la verdad, ¿sí? No es algo que ya haya establecido a que nosotros podamos comer. Primeramente porque es para cuidar nuestro cuerpo, el templo del espíritu, el templo del Ruach. Tiene que ver con cuestión de vida o muerte, de salud o enfermedad. Obviamente que tú tienes todo el libre albedrío, tienes la libre elección, ¿sí? De hacer lo que te plazca, ¿sí? Ya bueno, es que Dios va a bajar y te va a decir, mirá que esto no. No. Él no te va a frenar, Él te creó libre, con poder de decisión, de elegir un camino u otro. Pero hay algo que nosotros hemos conocido que se llama Torá, que son las instrucciones. Mal llamado ley, por la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, mal llamado ley. Utilizado con ese término, ¿sí? Para condenar a todo el que cumpliese con la Torá, que fue lo que estableció el Padre, para su pueblo Israel, que son 12 tribus, y que se esparcieron por todo el mundo y formaron las naciones. No le gusta y no quiere reconocer eso, está bien. No hay problema. Se sigue llamando a sí mismo gentil, está bien. Lo que sí le aclaro que un gentil es alguien que está fuera del pacto, es decir, fuera de la salvación. ¿Significa que no va a ser salvo porque se dice gentil? No significa eso. Porque el Padre sabe que usted es pueblo de Dios, sabe que es pueblo de Israel. Pero usted es el que no conoce su identidad, eso es. Acá lo que nosotros estamos haciendo es que usted conozca su identidad. Sí, que dice, como sepa que lo que dice Ezequiel 37:22, que por eso está siempre acá al lado nuestro. Haré de ellos una sola nación en la tierra de los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Por qué dos reinos, dos naciones? ¿De qué está hablando? Reino del sur, Judá y Benjamín. Reino del norte, las 10 tribus esparcidas. Se van a unificar, van a ser un solo pueblo, una sola nación. Tan simple como es. Un solo rey. ¿Quién es ese rey? Adivinen. Yeshua HaMashiach. En el reino milenial tendremos un solo rey. Así que vamos a seguir. ¿Qué más dice? Espero que la música no esté muy fuerte, porque hace rato que está sonando y pienso que puede estar fuerte. Vemos entonces que dice... vamos a leer el siguiente capítulo y vamos a cortar, ¿sí? Vamos a ir terminando. Parte del siguiente capítulo, ¿no? Matatías comienza la resistencia. Matatías es quien está a cargo de... A ver, Matatías es el hombre, en este caso, que tiene celo por la verdad de la palabra. Podemos hablar de Matatías como un Moisés. Podemos hablar de Matatías como un Josué. Podemos hablar de un hombre que es fiel a la Torá, a la palabra, a la enseñanza, y él va firme, ¿no? en su creencia. Así que muchas gracias, mi amor, muchas gracias. Entonces vemos que Matatías dice, ¿no? Por ese tiempo entró, ¿no? En escena Matatías, hijo de Juan y nieto de Simón. Era sacerdote y descendiente de... Vamos a leerlo acá al costado, ¿no? A ver, vamos a una palabra difícil. A ver, la voy a marcar para que la lean también ustedes, porque por ahí es... Joiarib, ¿sí? Había nacido en Jerusalén, pero se había establecido en Modín. Tenía 5 hijos. Juan, que también se llamaba Gadí, Simón, llamado también Tasí, Judas, que también lo llamaban Macabeo, que en él, bueno, tiene un papel muy importante más adelante. No vamos a hablar de eso hoy, pero tiene un papel muy, muy importante. Eleazar, que también llevaba el nombre de Abarán. Jonatán, también llamado Afús. Entonces vemos cuando Matatías vio la injuria que se hacían a Yahweh, ¿no? Se hacían a Dios en Judea. En Jerusalén exclamó: qué desgracia haber nacido para ver la ruina de mi pueblo y la ciudad santa, y tener que quedarme con los brazos cruzados mientras que ellos caen en manos de sus enemigos y el templo queda en poder de extranjeros. Su santuario está como un hombre que ha perdido su honor. Los objetos
que eran su gloria han sido llevados a otra parte, sus niños han caído muertos en las calles de la ciudad, sus jóvenes han sido acuchillados por el enemigo. No hay nación que no le haya arrebatado su poder real y no le haya saqueado. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Nos quedamos en el versículo 10, capítulo 2 de Macabeos, versículo 10. En adelante dice, ¿no? Le robaron a Jerusalén todos sus adornos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Nosotros, acá empieza un momento específico en la historia de la escritura, en la historia del cumplimiento profético. Nosotros ya entendimos lo más importante, ¿sí? Lo que representa Antíoco Epífanes en todo esto. Cómo él tiene tanto que ver, tiene muchísimo que ver en lo que tiene que ver con la pérdida de identidad que hasta el día de hoy el pueblo de Dios, si hablamos de la iglesia, las iglesias en general, ¿sí? Por sobre todo la iglesia cristiana, y yo me incluyo por supuesto, hemos perdido como identidad. El pueblo cristiano perdió su identidad. El pueblo cristiano hoy se identifica con una denominación de decir yo soy Asamblea de Dios, yo soy bautista, yo soy wesleyano, yo soy presbiteriano, yo soy adventista, yo soy testigo de Jehová. O sea, se identifican con una religión creada por un hombre, pero no se identifican como la casa de Israel, que es lo que el Padre ha establecido. No se identifican como un pueblo que pertenece a una nación, sino se identifican como que nacieron en un determinado país y su religión es tal. ¿A ustedes creen que en la Biblia vamos a encontrar algo que diga eso? ¿Ustedes creen que en la Biblia vamos a ver un pasaje que diga ustedes son de tal religión, son de la religión católica, son de la religión cristiana, ustedes, amados, pertenecen a la adventista, a la iglesia mormón? No. Yo lo siento porque hay muchos que tienen un gran cariño y un gran amor por sus líderes, sus pastores, su religión. Sí, porque la iglesia es bonita, el templo es grande, las luces, el escenario, sí, las bancas, el templo es grande. Pero no es así, mi hermano. No hemos sido llamados a ser religiosos, no hemos sido llamados a ser fariseos, no hemos sido llamados a cumplir, sí, con mandamientos de ordenanzas de hombres, con la ley de ordenanzas de los hombres. O sea, lo que ha establecido el ser humano, el hombre, no Yahweh, no Dios. Así que quería terminar este mensaje entonces haciendo esta segunda parte. Espero que haya sido bendición para sus vidas. Sí, les invito a suscribirse al canal Edificando Vidas. Tenemos un canal secundario que se llama Dabar de Yahweh, ¿sí? Que también lo van a encontrar con el logo que se puede ver, que tiene la menorá, pero en este caso tiene otro color, un poco anaranjado, tiene también el logo, no celeste como se ve acá. Lo tenemos ese canal de respaldo por cualquier cosa que pueda pasar. Sabemos que hoy la persecución es mucha, hay muchas cosas que no se pueden hablar, no se pueden decir, muchos algoritmos que YouTube tiene al día de hoy que no nos dejan estar con libertad, ¿no? Hablar la palabra libremente. Y bueno, les animo entonces a que se suscriban, a que vean los mensajes. Tenemos otros mensajes, hay muchos mensajes ahí van a encontrar más de 100 mensajes. Hoy, bueno, los primeros van a ser en audio, después son como lo vemos acá, transmisiones, hacer mensajes así grabados o videos que hemos transmitido en vivo en Facebook y lo hemos subido a YouTube, o también hemos transmitido directamente en YouTube. Así que les invito a suscribirse, les invito a compartir, ¿sí? Así que a comentar, preguntas que tengan pueden hacerlas, no hay ningún problema, y está libremente siempre los videos que tenemos, los mensajes que damos, que son de parte del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Yahweh, como lo hemos conocido nosotros, del Espíritu Santo. Vienen directamente de él, no es algo que se nos ocurre a nosotros. Siempre hablamos con fundamento bíblico, ¿sí? Nunca hablamos con ocurrencias, ¿sí? Nunca vamos a venir con un mensaje que no vamos a mostrar ningún versículo bíblico ni nada de eso. Acá siempre nos manejamos bíblicamente y eso es lo que más importa. Yo sé que hay mucho engaño hoy en día, como dice primera y segunda de Timoteo, que habla, este tiempo es un tiempo de engañadores, de personas muy elocuentes que hablan muy bonito, que convencen a las personas, ¿sí? que buscan seguidores y con el engaño, a través del engaño les funciona y consiguen esos seguidores, pero los llevan al infierno, los llevan a perdición.
porque no hablan Biblia en absoluto. Hablan mensajes que se les ocurren a ellos y no están respaldados en absoluto con la Biblia. Se entiende que esto pase porque estamos en un tiempo en donde va a haber un remanente. La salvación no va a venir sobre todos. Hay un remanente, como en todos los tiempos hubo un remanente en cada momento de la historia bíblica, como Egipto, cuando el pueblo de Israel sale, ¿sí? Siempre hubo un remanente, siempre hubo un pueblo escogido, y ese pueblo escogido es limitado. ¿Por qué? Porque ese es el pueblo que representa el trigo, las cizañas quemadas, el trigo guardado en el granero. Así que Yahweh les bendiga, que tengan una bendecida semana y estamos nuevamente con ustedes en el próximo mensaje. ¿Sí? Shalom, shalom para todos.